Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Bueno, muy bien, episodio 9. Qué lindo. ¿Cuánto, no? Bueno, este episodio en realidad estuvimos hablando un poco y decidimos enfocarlo más hacia lo que tiene que ver con el tema de creencias limitantes, que es un gran tema en nuestra vida, en terapia, también si hacemos una revisión, un autoconocimiento, también es un gran tema para ponerle una lupita ahí. Y bueno, vamos a empezar con un poema de Gandhi. Una frase. Con una frase, poema, frase, reflexión. Claro, un dato importante. ¿Qué dice? Dice, tus creencias se convertirán en pensamientos, tus pensamientos se convertirán en tus palabras se convertirán en tus acciones se convertirán en hábitos se convertirán en valores, tus valores se convertirán en tu destino. Y bueno, y con eso arrancamos un poquito, porque realmente consideramos que es un tema súper importante que nos aporta, la verdad, la capacidad de transformarnos, ya que estamos on brand con otras temáticas que nos gustan explorar. Que a ver, me parece importante capaz que empezar a decir, bueno, cuando se habla de creencias, muchas veces las personas como que lo asocian tal vez a creencias religiosas o algo así, y no necesariamente nos estamos refiriendo a eso, aunque esté incluido en un tema tan complejo como las creencias, pero que realmente todos tenemos creencias, a pesar de que capaz que nos identifiquemos o no con ciertas creencias religiosas, pero que no va por ese lado. No, de hecho, también nosotros decidimos enfocarlo en creencias limitantes y vamos a hablar un poco de todas, pero también decidimos enfocarlas en creencias limitantes porque realmente son verdaderas trabas, ¿no? Sí. En nuestra vida. Entonces, como para empezar a poder identificarlas, para que capaz que este episodio también pueda llegar a ser como un momento de reflexión sobre, bueno, cuáles son esas cosas que me limitan, que me traban, que me generan una barrera, ¿no? Y que tienen el potencial de justamente como dejarnos más presos, más encarcelados y que nos limitan muchísimo hasta en la acción. Sí, y a veces está bueno como pensar un poquito, bueno, en tu propia vida. Logras ver creencias que tienes de cosas que pueden ser de ti misma o del entorno, que te afectan en tu día a día, que te afectan en tu posibilidad de conseguir logros, que te afectan en tus relaciones. Y la verdad es que si lo pensamos un poco, estoy segura que todos podríamos identificar varias creencias que de alguna forma nos toman, porque no necesariamente pensamos en elegirlas conscientemente. Total. Y Meli, en esto que decís, todas nuestras creencias condicionan nuestra vida, ¿no? Entonces, para partir de ese lugar y de que la importancia que tienen en nuestra vida, empezar como a identificar un poco, bueno, primero, ¿qué son las creencias limitantes, no? Que son como esos juicios que tenemos arraigados, esas percepciones o esas generalizaciones que muchas veces hacemos o de la realidad o de nosotros mismos, que en realidad lo que tiene es que nos impide crecer. Exacto. A ver, que es importante volver a decir que todos tenemos creencias y que las creencias, buenas, malas o lo que quieras, en realidad nos sirven para hacernos como un esquema de la vida, ¿no? De cómo funciona el mundo, de cómo debemos interactuar, que son ideas memorizadas que nos permiten tener una visión de con qué estamos enfrentándonos todos los días, con qué estamos interactuando. Y que hay un montón de tipos de creencias, ¿no? Que las creencias, como ya dije, pueden ser religiosas o pueden ser morales, pueden ser conscientes, inconscientes, pueden ser adaptativas o desadaptativas. Podemos tener creencias de un montón de temas en la vida y que no vamos a hacer que desaparezcan. No, pero sí es importante entender como el punto de las creencias, ¿no? Que tienen, y en esto lo asocio con el poema que leímos, Poema Sigo, con la reflexión que leímos al principio de Gandhi, que tienen justamente la capacidad de moldear nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestras relaciones sociales y algo muy importante que es nuestros conceptos de felicidad y de éxito. Exacto. ¿No? O sea, ese es un poco el potencial que tienen las creencias. Entonces, imagínate si no será importante como justamente empezar a observar y ver cuáles son esas ideas, esas opiniones y esos pensamientos negativos que consideramos como ciertos, porque lo que tienen, que ahora
te dejo como profundizar un poco, es que tienen un carácter inconsciente. Exacto, tiene un carácter inconsciente, que ahora entramos en eso, pero que es realmente importante también ver que, bueno, que las creencias, como no van a desaparecer, como sí podemos elegirlas, y después podemos tocar un poquito más ese tema, tenemos que aceptarlas, tenemos que entender que la creencia en sí es como la ley de las creencias, es la ley de la vida, ¿no? Es lo que nos permite una forma de interactuar, ¿no? Entonces, según las creencias que tenemos, según lo que pensamos, según lo que sentimos, bueno, según eso nos enfrentamos a la vida, nos vinculamos con nuestro cuerpo, nos vinculamos con otras personas, ¿no? Y según eso es como que realmente filtramos la realidad. Pero que las creencias no necesariamente son una señal correcta de lo que es la realidad. Es como un lentecito que uno se pone. Eso te iba a decir, que me gusta mucho como la metáfora de las creencias como con lentes o muchas veces también como con un mapa, Ujú. ¿no? Que las creencias, primero, son los lentes con los que miramos la realidad o con los que nos miramos a nosotros mismos y esos lentes están totalmente cargados de subjetividad y de lo que nos fue pasando a medida que fuimos creciendo en nuestra infancia, de lo que nos dijeron, de lo que escuchamos de los demás, de lo que creemos sobre el mundo y también, ¿no? Como mapa. Exacto. Y ahí capaz que uno puede llegar a pensar, bueno, no, pero yo no pienso en un mapa y no me pongo lentes o lo que sea. Y acá es donde entra como en juego esto de, bueno, la mente no funciona solo a nivel consciente, sino que la mente tiene el elemento inconsciente, ¿no? Y que uno no piense conscientemente, bueno, hoy voy a creer que la vida es muy triste. No, a ver, eso viene del inconsciente, porque realmente lo que nosotros adquirimos queda en el inconsciente y no hace falta que nosotros busquemos una creencia para sacarla adelante. Acá es importante entender también de que el inconsciente no funciona de la misma forma que la conciencia, que al contrario, el inconsciente es sumamente complejo y una de las cualidades que tiene es que no necesariamente razona. Entonces, no va a tener el mismo proceso de razonamiento que podemos tener a nivel de conciencia. Por ejemplo, si tú dices, bueno, no, a ver, en la vida solo hay pobreza, que eso es una creencia, bueno, eso tal vez a nivel consciente tú puedes decir, no, pará, pero yo veo, por ejemplo, en la televisión que, no sé, que la reina de Inglaterra tiene 1 millón de propiedades y coronas y no sé qué, y eso es riqueza, ¿entendés? Ahí lo estás razonando, pero a nivel consciente. El inconsciente no funciona así, el inconsciente no va a parar y decir, no, para, esta creencia es falsa. Entonces acá entra también la importancia de que nosotros, desde nuestra conciencia, paremos y empecemos a observar nuestras creencias, porque el inconsciente no lo va a hacer. El inconsciente encontró una forma que le sirve de filtrar la realidad de algo que te enseñaron, que la vida se podía vivir así. Y bueno, y lo vas viviendo así. Ahora que la vida se vive así, se puede vivir así. Si te hace mucho bien, bueno, ahí es otro tema. También algo, Meli, que es importante del inconsciente es que tiene esa capacidad de que lo obedecemos sin cuestionarlo, ¿no? Porque tiene también esa falta de foco de conciencia y de darnos cuenta. Entonces, es como un recorrido que se hace muy fácil hacia directamente la creencia y no nos permitimos como cuestionarlo, observarlo y darle como un nuevo significado. Entonces, esa obediencia que nosotros ejercemos y que tenemos a nivel inconsciente de todas nuestras creencias, también limitan nuestra vida. Sí, es ¿No? así. Y bueno, con el inconsciente igual se puede trabajar, ¿no? Sí, obvio. No es una cosa que por ser inconsciente necesariamente sea imposible. Puede ser un poco más complejo, pero hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, que se usan. Hay muchas terapias que se dedican a eso. Hay corrientes en la psicología que se dedican al trabajo con el inconsciente. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de creencias y en realidad como lo que se sitúa mejor en cuanto al trabajo de eso son cosas más por el estilo de sugestión, de lo subliminal, como el trabajo bajo el nivel, como ese nivel donde uno empieza a percibir, bueno, queremos estar abajo de eso, y por ejemplo la hipnosis, ese tipo de cosas, que bueno, obviamente uno tendría que buscar cosas confiables y con buenos valores, no meterse en cualquier lugar, pero es una forma de trabajo. Obvio. Hay otras formas también. Sin duda. Meli, además de este como
componente inconsciente que tienen las creencias, también es importante agregar que la mayoría de nuestras creencias las adquirimos en nuestra infancia. ¿Por qué? Sobre todo porque es cuando vamos adquiriendo como un modo de ver el mundo, un modo de percibir el mundo, de percibirnos a nosotros mismos y de percibirnos a los demás. Y también porque en la infancia, en realidad, las ideas o lo que percibimos tienen un componente que es que como que se graban automáticamente, ¿no? Y pasan directamente a nuestro subconsciente. Entonces, generalmente lo que tienen estas creencias más limitantes, si se quiere, que es justamente lo que hace es trabarnos en diferentes momentos de la vida, es que lo tomamos como una certeza, ¿no? Sin poder cuestionarlo. Entonces, desde chiquito lo que vamos haciendo es reforzar continuamente esa creencia. Sí, si lo pensamos un poco, esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque uno no nace sabiendo cómo interactuar con la vida. Uno aprende según lo que te enseñe tus padres, según lo que veas de la sociedad, de los medios que estás consumiendo, según lo que esté pasando en tu entorno, ¿no? Es importante entender que si bien nosotros venimos con genética, con un inconsciente colectivo, con el bagaje familiar inconsciente, con nuestras propias cosas, ¿no? Con nuestra propia esencia, por así ponerlo, que nos hace únicos, hay un elemento súper importante que es el elemento de las creencias que se aprenden del entorno de la familia. Un tipo de terapia también que trabaja muchísimo el tema de las creencias es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que tienen las creencias, tienen como un papel fundamental porque a partir del cambio de las creencias es que se puede empezar también a generar como otro relacionamiento con la vida, ¿no? Con uno mismo, con un montón de cosas. Y esto también se da porque en realidad las creencias son la base de nuestra autoestima. Que está bueno esto que dices porque señala algo que es fundamental acá, es que a pesar de que es cierto que uno aprende mucho en la infancia, nosotros tenemos neuroplasticidad y podemos formar nuevas conexiones neuronales. Y esto permite que realmente estas cosas que aprendimos las podamos ir cambiando. Ahora, que nadie está diciendo que vas a tener un cambio rotundo de toda tu personalidad, no es la idea, ¿no? Pero sí puedes ir cambiando las creencias, no son cosas rígidas que solamente se pueden como meter ahí hasta los 7, 8 años, sino que el trabajo sigue toda la vida. Sí, esto que decía de la neuroplasticidad es importante porque en realidad también, según la neuropsicología, nuestro cerebro aprende a qué esperar en las distintas situaciones, ¿no? Como esa capacidad de predicción, si se quiere, o de lo que va a suceder o de lo que va a pasar frente a cualquier situación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se relaciona un poco con nuestras creencias limitantes, por ejemplo, en el sentido de que tengo que dar un examen, ¿no? ¿Cómo me predispongo frente a ese periodo de evaluación? Ya sea un examen o lo que fuera. También eso en realidad antes del examen va a generar como muchas cosas que van a influir en, por ejemplo, el resultado. Entonces, si yo voy pensando que voy a salvar el examen, seguramente estudié más desde antes, pueda organizarme mejor para el estudio, etc. Pero si al revés yo voy pensando que es en una instancia de evaluación, nunca puedo demostrar lo que sé o mostrar lo mejor de mí, eso también genera consecuencias en las etapas previas al hecho en sí mismo. Entonces capaz que o estudio más desorganizada o estudio menos. Entonces, como esto, la idea también es entender que muchas veces funcionan como profecías autocumplidas, ¿no? Yo ya no tengo edad para, yo no sirvo para esto, a mí nunca me sale tal cosa. Entonces, entender que o son puertas o son barreras nuestras creencias. Sí, y que la verdad es que la mente y el inconsciente no necesariamente siempre distingue entre lo que es real y lo que nos imaginamos. Total. Entonces, nuestras creencias son un filtro de cómo vemos la vida. Y también si lo pensamos un poco como desde la física cuántica, y algunas cositas como algunos estudios que salen, es que realmente la forma como nosotros percibimos al mundo cambia, tiene una interacción con lo que nosotros realmente percibimos afuera. O sea, hay una interacción entre lo que es interno y externo, y lo que es interno condiciona lo externo. Entonces, es lógico, por ejemplo, si uno tiene una creencia de que todo lo malo me pasa a mí, realmente también hay cosas malas que le pasan, ¿no? Porque en parte es esta profecía autocumplida, pero también realmente
hay una interacción entre lo interno y lo externo, así como es adentro, es afuera. Y esto hace que sea sumamente importante empezar a pensar en nuestras creencias y en los lugares de nuestra vida donde nos hemos estado limitando, muchas veces sin darnos cuenta. Y muchas veces también nos limitamos tanto que nos genera mucho miedo y mucha inseguridad, y lo que hace eso es que no nos animamos ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo una creencia limitante frente a lo que es la exposición, ¿no? O poder hablar en un examen oral y y esa creencia limitante se vuelve tan rígida que ni siquiera puedo como pasar ese límite. En realidad muchas veces tampoco nos damos la posibilidad de mostrarnos que capaz que sí podemos exponernos o sí podemos generar un examen oral o lo que fuera, ¿no? No sé por qué estoy con el ejemplo de los exámenes. Pero o lo que fuera, que podemos en realidad como traspasar ese límite que nos ponemos continuamente a nosotros mismos. Sí. Igual creo que lo que está lindo hacer ahí es no ir solo a modo de exposición, de, bueno, voy a la oral y a ver qué pasa, sino que identificar, bueno, no, yo tengo un miedo a que me vaya mal en el oral, ¿no? Y creo que así es como va a ser, porque creo que no soy suficientemente capaz para salvar esta materia y decir todo lo que hay que decir. Bueno, primero se identifica la creencia y después ahí es como que se puede empezar a trabajar eso. Sin duda. Y en ese sentido está bueno, también entendiendo que muchas de las creencias que nosotros tenemos vienen de nuestra infancia, vienen de nuestro entorno, vienen de nuestros padres. A veces hay creencias que vienen de hace 5 generaciones atrás, inconscientemente se van tirando como bagaje, bueno, aprendemos, no, esto siempre fue así, como que uno no se cuestiona mucho porque también hay una alianza inconsciente con la familia y listo, y ahora no entiendes por qué no logras, no sé, abrir tu propio negocio con él. Y bueno, hay que parar y como tener como una forma de observar, ¿no? Cómo fue mi infancia, cómo fueron mis referentes, mis padres, mis hermanos, cómo es la historia familiar, ¿no? Y que esas cosas te den noción de cada área de tu vida, dinero, éxito, amor, relaciones, trabajo, de la vida, ¿no? Ir viendo en cada área de tu vida cuáles son las creencias de tu familia, de tu entorno, del vecindario, de los medios que te comunicaron. No sé, los medios son súper importantes. ¿Cuánta gente hay creyendo que no son suficientemente flacas para tener una relación? Sí, o para querer su cuerpo. Claro. Algo más, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes de observar para saber qué hay y después ver cómo lo trabajamos. Sí, total. Y también en esto, que es tan importante porque realmente es algo que limita nuestro potencial y nuestro logro de resultados. Entonces, sí será importante justamente revisarlo, ¿no? Revisar cuál es nuestro sistema de creencias, porque lo que tiene nuestro sistema de creencias es que base, es estructura. Y a partir de ahí surge nuestro relacionamiento con la vida, nuestro relacionamiento con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Meli, algo que me gustaría como mencionar también es que existen como 3 grandes tipos de creencias. Unas que tienen que ver con creencias limitantes de capacidades propias, que tienen que ver, bueno, sobre esto, ¿no? Nuestra propio potencial, nuestras propias aptitudes y nuestra propia capacidad. Yo no soy bueno para, por ejemplo. Las creencias de posibilidad de lograr algo, ¿no? Entonces estas sí tienen que ver más con justamente eso, ¿no? Con el yo sentir que no puedo lograr determinadas cosas y mirar a otras personas que sí, y como ponernos la traba interna al logro, al resultado. Y otras que tienen que ver con las creencias limitantes de merecimiento, que estas pasan un montón y que tienen que ver con nuestro relacionamiento con lo que merecemos y con lo que no. Es cierto. Y tal vez haciendo como hasta más concretas algunas creencias que son muy comunes. Por ejemplo, podemos encontrar la creencia de, no, yo no estoy haciendo suficiente para lograr algo, ¿no? Y como esta mentalidad de tengo que trabajar hasta matarme solo para merecerme el pan de cada día, una cosa así. Esa es una creencia bastante común. Sí. La creencia, yo qué sé, común entre mujeres puede ser una de todos los hombres son infieles o son una mierda. Eso es una creencia, no es un hecho. Hay gente que es maravillosa. Creencias como en la vida hay mucha pobreza, no hay abundancia, es muy difícil ganar dinero. Eso también es parte de un sistema de creencias que interactúa otra vez con la vida y con lo externo. Hay muchas creencias que dominan la vida de uno
y que son realmente importantes parar, pausar y empezar a trabajarlas. Sí, y esto también, agrego lo que decís, que también empezar a ver que las creencias también tienen un ciclo, ¿no? Primero, bueno, está la creencia, después está la conducta, que está muy asociada a esa creencia, ¿no? Después está el resultado, que claramente como es en base a una creencia, lo que hace es reforzar de nuevo esa creencia. Entonces entramos como en un loop, ¿no? Tenemos una creencia que genera una conducta, que tiene un resultado esa conducta y que refuerza la creencia. Entonces continuamente estamos como en ese loop reforzando creencias limitantes, que también está bueno como frenar en un parate y bueno, ver que en realidad capaz que ese reforzamiento es bien individual y bien propio, ¿no? Y está lindo pensar, bueno, si yo puedo identificar, ponle que esta creencia, agarrémonos de este ejemplo tan específico de todos los hombres son una mierda, que hoy en día yo creo que abres redes sociales y se ve un montón de contenido de el hombre que hizo esto, esta estrella engañó a tal otra, Shakira y Piqué, por ejemplo, como para ponerlo muy concretito, y como esto que genera de, no puede ser que esté tan mal y que se forman estas creencias. Bueno, cuando uno identifica, bueno, tal vez estamos manejando una creencia de que todos los hombres son infieles o que todos los hombres son malos, bueno, cuestionarla y empezar a pensar cómo puedo cambiar esta creencia y empezar a buscar un poco de evidencia de hombres que son buenos o que son leales, porque también los hay, o hombres que cuidan a sus parejas, o hombres que tienen tremenda sensación de, bueno, no sé, de trabajo y son súper motivados, ¿no? Y todas esas cualidades capaz que positivas con las que uno puede empezar a ampliar el parámetro de, bueno, esta creencia realmente no es una realidad de la vida. Justo hoy vi una imagen de un terapeuta que el paciente le decía algo así, como todos los hombres son iguales, el terapeuta pensaba, ¿todos los hombres son iguales o los que vos elegís? Y sí, es así. No, que eso también, justo me acordé de eso, me lo trajiste, que justo en realidad también entender que nuestras creencias también están muy relacionadas con nuestras elecciones. Por supuesto. Entonces ahí como meterle un foco de conciencia a eso es súper importante. Y es que eso se ve mucho en terapia, ese tipo de cosas, yo recalco pila lo del dinero porque siento que es un aspecto que como es tan tabú tampoco se habla mucho, pero viene mucho a terapia, los problemas económicos. Y yo creo que el dinero, ahora que lo traes, es como un tema en la que hay muchísimas creencias limitantes asociadas en la vuelta. Es que muchísimas, podrías hacer 5 libros de eso y quedarte corta. Creo que es un tema sumamente complejo y es uno de esos temas donde realmente, básicamente todo es creencias. Sí, sí, sí. Porque puedes estar en el lugar más privilegiado del mundo y si tus creencias son negativas, se va a perder el dinero. Es un tema como muy, muy concreto donde uno lo ve más claramente. Pero algo que decía Vero antes de que empezáramos a grabar el podcast, que me pareció súper como lindo pensarlo así, es que ante una creencia limitante también hay una creencia positiva, ¿no? Esa es la opuesta y que esa es la que debemos buscar para reemplazar a la limitante. Sí, justo como iba a entrar en ese tema, y es que en realidad lo bueno de las creencias como el hilito de esperanza, ¿no? Detrás de todo esto es que primero que se pueden cambiar, y segundo que existen las creencias potenciadoras o positivas que estas que acabas de nombrar, que lo que tienen es que son las que nos impulsan a la acción, ¿no? Son esas creencias que facilitan nuestras capacidades, nuestras emociones, y que nos conectan con comportamientos mucho más expansivos, ¿no? Que tienen que ver con el reconocimiento de nuestras capacidades y que son las creencias potenciadoras las que realmente generan como una coherencia entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Entonces, qué importante empezar a entender que, bueno, que en nuestra edad adulta hoy tenemos otras capacidades, otros conocimientos y otros recursos. Y entonces que capaz que eso que nos sirva como para desde una mirada amorosa, mirar un poco para atrás, mirar cuáles fueron esas creencias limitantes desde la infancia o desde las otras etapas de la vida, que también surgen y que también son igual de importantes y que también son igual de limitantes, y empezar a generar como ese reconocimiento y ese foco de conciencia para poder trabajar. Hay algo que, como agarrándome de esto, hay como un lindo ejemplo que se estaba dando últimamente en las redes sociales de una creencia positiva que se estaba como haciendo bastante popular,
que era esto como de Lucky Girl Syndrome, que no sé si lo llegaron a escuchar, pero es básicamente cuando uno se cree la persona, o la mujer, en este caso, pero puede ser la persona más suertuda del mundo. A mí me pasan todas las cosas buenas. Yo tengo un día maravilloso. Todo el mundo que tiene que estar en mi vida le atrae estar en mi vida. Hoy, yo qué sé, me encontré dinero en la calle. Soy re afortunada. La gente me abre las puertas. El Uber siempre para en el momento que lo pido. Como ese tipo de cosas de todo me funciona bien. Y estaba trending y estaba buenísimo porque es justamente como esa creencia positiva que se trabaja y que se intenta como conseguir para hacerle como, para mejorar el lado opuesto de a mí no me pasa nada bueno o no me merezco nada de lo que recibo y esa como falta que hay a veces. Sí, que también va mucho también en esto que decís, en empezar a conectar un poco más con pensamientos más positivos. Hay algo que es súper importante y es que dos creencias contradictorias no pueden coexistir, no pueden convivir en nuestro sistema, ¿no? Entonces, también esto es importante para empezar a ver, bueno, cómo cambiamos esas creencias limitantes. Primero, reconociéndolas y empezando a verlas. Segundo, sí haciendo un recorrido de autoconocimiento, de ver cuáles son los pilares que fortalecen esa creencia, los pilares que dejan que esa creencia siga existiendo, porque muchas veces detrás de una creencia no es solamente el pensamiento de que no puedo conseguir dinero fácilmente, por ejemplo, ¿no? Muchas veces detrás de esa creencia, la mayoría de veces, hay toda una historia que lo refuerza, hay una historia familiar, una historia de la infancia en la que tal vez costó mucho, o en la que vimos el esfuerzo de todos nuestros padres, abuelos, primos, ni idea, por conseguir tal cosa o tal otra, que sí que es real también y que eso existe y que sí, es parte del esfuerzo, todo el trabajo, etcétera, etcétera, pero que también podemos identificarla para empezar a cambiarla y sobre todo empezar a cambiarla como con pensamientos más positivos y generando una creencia más potenciadora. Sí, exacto. A ver, acá es realmente importante señalar que no estamos diciendo que las cosas que se vivieron no existieron o que no tenían que haber sido, que yo qué sé, como no estamos tratando de sacarle crédito a eso, para nada. Lo que pasa es que así como hay sufrimiento económico en una familia, también hay bendiciones económicas en otra. O en la misma. O en la misma. O hay una posibilidad de que la misma persona que capaz que creció con una infancia como sumamente humilde pueda después desarrollar una creencia que le genere un montón de abundancia. Y eso es a lo que vamos. Porque el que se queda con las cuestiones que aprendió en su infancia y todas las cosas que no le sirvieron a los padres, que no le sirvieron a los abuelos, pero que hacían que por lo menos sobrevivieran, bueno, esa es una elección también, pero acá lo importante es que son elecciones. Uno puede elegir una mejor vida según las creencias que uno tenga. Sin duda. Y entender que las creencias pueden ser desde creencias sobre el mundo, ¿no? O sobre cómo son o pueden hacerse las cosas, creencias sobre otras personas. Muchas veces las creencias limitantes también surgen, ¿no? ¿Qué pensará tal de tal cosa? ¿O qué pensarán los demás de esto que estoy haciendo? ¿No? Como lo exterior. Eso tiene mucho peso también como limitante. Y sobre uno mismo, ¿no? Sobre nuestras propias capacidades, sobre nuestra autoestima, bueno, sobre nuestro cuerpo, sobre también la capacidad que tenemos o de adquirir cosas o de adquirir abundancia o de adquirir lo que fuera, ¿no? Entonces, como empezar a entender justamente la importancia de estas creencias porque son la estructura y porque son la base. Y porque cambiando esa base también podemos generar muchísimas más potencialidades hacia el futuro, muchísimas más posibilidades. Entonces, será importante como ponerle un foco a esto, ¿no? A cuáles son nuestras creencias limitantes, a cómo puedo cambiarlas por creencias más potenciadoras, porque esto también, toda creencia limitante tiene su creencia potenciadora. Entonces, si empezamos a reforzarla, se va generando como un intercambio mucho más rico y poder cambiarla sobre todo. Yo creo que, como para ir cerrando, tal vez, vuelvo a decir, un elemento que me parece súper importante es observar alrededor o observar por internet, que tal vez no sea tan cerca lo que tienes que encontrar, pero tal vez no es el vecino de al lado, sino, yo qué sé, un famoso o lo que sea, pero buscar ejemplos de gente que ha tenido éxito en eso que tu creencia es limitante. ¿Se entiende? Entonces, Modelizar, buscar claro, como buscar el ejemplo para ver lo que es posible. ¿Y por qué sería posible para otra persona y no para ti?
Y no sé, me hace así, no, porque vengo de tal lugar, no sé qué. Sí, pero hay gente de algunos lugares que igual sale de ahí, igual logra las cosas que te estás proponiendo. Entonces, es un tema también de ir viendo qué es lo que es posible. Sí, porque nuestras creencias limitantes también tienen un vínculo muy estrecho con la motivación y con la capacidad de acción. Entonces, capaz que esto lo que está bueno es como justamente generar como la invitación de observar cuáles son esas creencias limitantes y poder ponerle un foco más desde otro lugar a una creencia un poco más que nos potencie, ¿no? Un poco más positiva, un poco más potenciadora, justamente. Exacto. Bueno, Vero, ¿tienes algo más que agregar? Y creo que no, que quedó bastante completo ahí, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como podcast.agape, que nos pueden mandar algún mensaje, algún correo de preguntas, dudas, comentarios, feedback, lo que deseen. De que si están con ganas de empezar un proceso terapéutico, también nos podrían escribir y podríamos ver si eso se puede generar. De que les agradecemos si están con ganas de compartir el podcast o si están con ganas de darle un review y ponerle algunas estrellas a nuestro podcast como una posibilidad de darnos esa posibilidad de seguir creciendo nosotras como proyecto. Y que bueno, que estamos muy agradecidas por estas oportunidades, por este espacio, por ustedes que nos escuchan. Y bueno, Y nos vemos la próxima. hasta luego. Gracias.